Durante los meses previos a la celebración de las elecciones presidenciales del pasado julio de 2018, se escucharon muchas voces, muchos gatilleros intelectuales, algunos de ellos creo yo que de manera honesta, preocupados, algunos otros para mi gusto que estuvieron más bien, eh, fueron sicarios al servicio de otros candidatos y de algunos grupos de interés. Se dedicaron a denostar a algunos y a alabar a algunos otros, a ensalzar a los diversos candidatos presidenciales. Sin lugar a dudas, a quien más atención le pusieron fue a Andrés Manuel López Obrador. Uno de los críticos más fuertes y acérrimos del candidato que a la postre resultaría ganador de las elecciones fue Enrique Krauss. Y en marzo de 2018 publicó El pueblo soy yo, una colección de ensayos que había publicado previamente, eh, algunas de ellas en su propia revista y algunos otros en publicaciones como New Yorker, etc. El libro está dividido en cuatro capítulos y básicamente según las declaraciones que él mismo hizo, que Enrique Krause hizo en las presentaciones, las diversas presentaciones del libro, fundamentalmente lo que hizo fue hacer una recopilación de escritos, de ensayos, en donde ponía de manifiesto su preocupación por el que hubiera la concentración del poder en una sola persona. Me parece que el libro no atiende precisamente ese objetivo, aun cuando así lo diga, particularmente el capítulo 3 que se llama Fascista Americano, donde habla de Samuel Huntington, que básicamente no tiene nada que ver con la concentración del poder en una sola persona. El primer capítulo se llama Anatomía del Poder en América Latina. Básicamente lo que hace es retomar una serie de análisis sobre lo que ha escrito Morse. Fundamentalmente lo que buscan poner de manifiesto es la razón por la cual, en primer lugar, hay una diferencia, digamos, entre América Latina y Estados Unidos, y en segundo lugar, ¿por qué en América Latina somos tan proclives, digamos, a la concentración de poder y al establecimiento de dictaduras unipersonales? Básicamente, la hipótesis es que esto deriva filosóficamente de que somos una sociedad atomista, San Santo Tomás, desde la conquista de España, y en segundo lugar por tomar, digamos, como base filosófico-política a Maquiavelo. Derivado de esto, dice Krause que presenta un resumen de un decálogo de elementos que han llevado al poder unipersonal en América Latina. Básicamente, déjeme tomar algunos de ellos que creo que son muy interesantes y creo que son muy vigentes en México. El primero es el desdén por la ley escrita. El tercero, la indiferencia a los procesos electorales. El cuarto, el desdén hacia los partidos y las prácticas de la democracia. El quinto es la tolerancia con la ilegalidad. El sexto, la entrega absoluta del poder al dirigente. El derecho a la insurrección como séptimo. El octavo, el carisma no ideológico, sino psicológico y moral. El noveno, la apelación formal al orden constitucional, en el discurso por lo menos, y el décimo, el gobierno es la cabeza y centro de la nación. Eh, Básicamente, digamos, sobre la base de estos elementos, en buena medida justifica, retomando a Morse, justifica Enrique Krauss, o trata de explicar, digamos, por lo menos, por qué de las dictaduras. Eh, el segundo capítulo habla del populismo y dictadura, y fundamentalmente me parece a mí que lo rescatable son dos cosas: las referencias a Cuba y las referencias a Venezuela. Dos países dos sistemas de gobierno, dos formas de gobierno que para análisis de muchos, no solamente Enrique Krauss, constituyen verdaderas dictaduras en donde el control absoluto de una persona ha venido a acabar y ha venido a deteriorar de manera muy importante a estos países. En este mismo segundo capítulo aparece publicado un ensayo que
fue bastante famoso hace algún tiempo, 12 años, y habla de el Mesías tropical, Andrés Manuel López Obrador. El ensayo gira sobre tres líneas de argumentación fundamentalmente, para mi gusto. La primera es que retoma una entrevista que le hizo Krause a Andrés Manuel, siendo jefe de gobierno, en donde la concepción que de sí mismo tenía López Obrador es tratar de parecerse a dos grandes personajes en México. Primero a Lázaro Cárdenas y en segundo lugar a Benito Juárez. Da una serie de argumentaciones de por qué esto no es cierto, de por qué es precisamente lo contrario. Y estas dos argumentaciones van en dos sentidos. Primero, cuando se habla de cardenismo, lo que dice Krause es que en realidad más que a Cárdenas se parece a Garrido Canaval. Garrido Canaval, este personaje tabasqueño de principios del siglo XX, quien trató de establecer y llevó a cabo una serie de acciones para establecer un socialismo en Tabasco, en términos de educación, en términos de esquemas de producción, en términos de organización social. Y para Krause se parece muchísimo más, y que además no fue bien visto por Cárdenas. Entonces, para Krause se parece mucho más a Garrido Canaval, digamos, que a Cárdenas. En cuanto a Benito Juárez, las leyes de reforma, fundamentalmente lo que él hace es constituir, fortalecer esta división de poderes, esta separación del poder para que haya pesos y contrapesos. Lo que dice Krause es que López Obrador busca exactamente lo contrario, es tener el poder de manera unipersonal y tratar de acabar en la práctica, por lo menos, con esta división de poderes, ¿no? Lo cual de alguna manera se va configurando en la medida en que después de las elecciones de hace algunas semanas, termina el grupo Morena, digamos, o el partido Morena, termina con una amplia mayoría en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores y además en los congresos locales y en algunas gubernaturas. Básicamente, digamos, con eso, la posibilidad de tener contrapesos pues, se reduce de manera importante. Y por otro lado, la decisión que acaban de darse esta semana de establecer delegados federales de desarrollo, aunque no es estrictamente así, pero digamos, delegados del gobierno federal dentro de los estados que manejarían básicamente todo el presupuesto. Entonces, digamos, esta visión de concentrar todo el poder es desde la perspectiva de Enrique Krause una decisión completamente contraria a la concepción de Benito Juárez acerca del poder. La siguiente línea de argumentación tiene que ver con que el hecho de ser tabasqueño le da un carácter un tanto belicoso, por alguna manera, y bastante intolerante. Lo que dice Krause es que la muerte está presente, la muerte fue matar a alguien, está muy presente dentro de los tabasqueños, que es algo que se ve como algo normal, natural, y que muchos de los conflictos terminan en pleitos y que a final de cuentas algunos de los contendientes acaban muriendo a manos del otro, evidentemente. Entonces, el hecho de traer este carácter, digamos, esta forma de ser, hace muy difícil la adaptación a un entorno de democracia, ¿no? Entonces, más que sentarse a negociar, más que llegar a acuerdos, trata de imponer sus ideas y acabar físicamente, digamos, con el contendiente. Esta es un poco la línea de argumentación del Mesías tropical. El tercer capítulo, ya les decía, del fascista americano, me parece que no tiene nada que ver en el libro. Se puede uno dejar de leerlo sin ninguna pérdida, digamos, en el sentido de argumentación de los ensayos que aquí se plantea. El cuarto capítulo se llama Demagogia, tumba de la democracia, y fundamentalmente de
de lo que se habla ahí es acerca de cómo la demagogia termina con la democracia. Se busca el origen, no sé, se rescata un poco, digamos, el origen de la demagogia en términos de palabra, en términos de esta visión eh, sentido peyorativo, por lo menos, y el sentido negativo que tiene la palabra demagogia en contraposición con con la palabra democracia. Se habla acerca se regresa a Grecia, se regresa a Aristóteles y fundamentalmente de lo que se habla aquí es de cómo la demagogia, a final de cuentas, es un engaño, de cómo endulzarle los oídos al pueblo, a los votantes, de tal manera que tomen decisiones que le convienen al demagogo y no tanto al pueblo en general.